Buenos días, amigos y amigas, seguidores, suscriptores de mi querido Cerro de Guazapa. Miren, como ustedes pueden ver en el Cerro de Guazapa ahorita, abunda mucho la flor de campanilla, le dice la gente. Flor de campanilla, miren qué chulada, miren cómo abundan, ¿verdad? Este, Ahorita están floreciendo todos lugares, todo en este cerro, pues después de que pasó todo ¿cómo se llama? Pasó el, 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 el invierno, ¿verdad? Pero esta, por eso hay una miel famosa que mencionan, miel de flor de campanilla, que se refieren a este tipo de flores, ¿verdad? Bueno, por decirles ya, vamos entrando en tema, ¿verdad? Este, bueno, contarles, ¿verdad? De aquí de mi querido Cerro Guazapa, ahí pueden ver el campanario, ¿verdad? Estamos desde esta parte, desde la parte baja del Cerro de Guazapa, ¿verdad? Aquí estamos transmitiendo para nuestro querido público, ¿verdad? Gracias a todos amigos por todo el apoyo que me brindan, ¿verdad? Gracias amigas y amigos por el apoyo que me brindan, ¿verdad? Bueno, vamos a ir entrando en materia, ¿verdad? Y muchos me pedían, ¿verdad? Que habláramos un poco de Drácula. Lo voy a tener que hacer de aquí, ¿verdad? Porque a veces no me queda como mucho chance, ¿verdad? No me queda mucho chance para poder viajar largo, no me queda chance para viajar largo por el tiempo, pues yo lo ocupo los sábados para esto. Y entonces, vamos a hablar un poco de Drácula, de lo que me acuerdo, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, he oído como muchos comentarios por ahí, ¿verdad? Al menos yo al Drácula lo conocí desde el 87 para arriba, ¿verdad? El Drácula. Y por contarles, el Drácula era un personaje que yo, por ejemplo, el tiempo que tuve de convivir con él, cuando yo llegué a las Fuerzas Especiales, el Drácula ya era jefe. El Drácula era jefe. Yo llegué al grupo del Drácula. Así es que, ¿quién más que yo, que lo conocí, puedo hablar del Drácula, verdad? Así es que sí, ¿qué más? ¿Quién más que yo? Pues, o sea, yo lo conocí, traté con él, tuve la oportunidad de conocerlo. Eh, anduvimos juntos con él, era mi jefe de grupo. Cuando yo llegué a las Fuerzas Especiales de la FAL, aquí en Guazapa, mi jefe fue el Drácula, camarada. Mi jefe fue el Drácula para todos. Y todos, miren, luego vamos a hablar de este escenario que me ven, que me ven atrás, ¿verdad? Todos estos trofeos. Por decirles, porque a veces estaba leyendo hace poco un correo por ahí y les digo, en el, en el, en el, en la FAL por lo menos así se acostumbraba, cuando uno era un veterano de guerra y era buenísimo y todo, bueno, yo creo que era para todos, ¿verdad? Entonces cuando en la FAL lograban ver que una persona era un combatiente destacado, disciplinado, ¿verdad? Lo apoyaban a uno, pues, o sea, por decirles, miren, fíjense que cualquier cosa que uno tuviera, lo apoyaban, especialmente cuando uno estaba, por decirles, por algún problema que uno tuviera. Yo les contaba, por decirles, yo conocí al Drácula y lo conocí casualmente en filo, aquí arribita, ¿verdad? Cuando yo llegué a la FED, llegué al Mangón Fest, que está ahí arribita, ¿verdad? Entonces, por contarles, tuve la oportunidad, fue mi jefe de grupo, tuve la oportunidad de conocerlo, una persona excelentísima, el Drácula, ¿verdad? Excelentísima, nunca lo vi bravo yo, era un hombre que tenía tantas habilidades, ¿verdad? Tantas habilidades. Y uno se sorprendía de aquello, pues, que él manejaba, como era, ¿verdad? Era un excelente, pegaba con todo, les digo. Pegaba hasta con ondilla, ¿verdad? Con todo. Entonces, bueno, llego al grupo del Drácula y les digo, conviví un montón de tiempos. Eh, Tuve en ese grupo el Drácula, me acuerdo, estaba el Drácula. Bueno, en ese momento que pasamos dos de las columnas, que veníamos de la columna Jacobo Campos Valle, venía de ser mi jefe Gabinito, pues, por decirle, para Gabinito, Gabino, el capitán Gabino, venía de ser mi jefe. Entonces, tuve la oportunidad, cuando yo paso a la fe, el primer grupo que formo parte yo es el del Drácula. No me recuerdo qué número era el grupo, pero, verdad, había muchos jefes de grupo, bastantes. Estaba Vladimir también, pues, en ese tiempo, que también era jefe de grupo, pero a mí me mandaron al grupo de Drácula, ¿verdad? Entonces,
fui conociendo, empezamos a operar con Drácula muchas veces, ¿verdad? Operamos en la zona de San José de las Flores, pegado a Popa, todas esas partes de ahí lo anduvimos con Drácula. Yo empecé a conocer todo ese territorio nuevo que iba, donde uno iba, pues ya íbamos con la forma de operar de las fuerzas especiales, ¿va? Cómo se operaba en grupos pequeños, ¿verdad? Haciendo exploraciones, a veces. Nosotros le llamábamos mucho a ese tipo de operaciones, nos quedábamos encharralados, como decían, ¿verdad? Nos metíamos en los charrales, ahí nos estábamos escondidos, ¿verdad? Viendo, nada, por supuesto, todos con su equipo, ¿verdad? Listos para cualquier cosa que pasara, ¿verdad? Entonces todos con su equipo hacer pequeños observar, ¿verdad? A veces observar camiones, ¿verdad? Los camiones, los convoy que pasaban de la Troncal del Norte, porque el teatro de operaciones de nosotros fue desde, desde Ciudad Delgado, nos tocaba esa parte, hasta el kilómetro 21, si no me equivoco. Entonces observábamos todos esos lugares, ¿va? Observábamos todos esos lugares por los convoys, por todas esas cosas, ¿verdad? Por todo lo que pasaba, porque guerra es guerra, amigo, y la guerra es así, las guerras son así de, por decirles, de duras, ¿verdad? En que nos duela, no nos guste. Pero esa es la historia de nuestro país, ¿verdad? Por la que yo por lo menos les digo, a mí me siento orgulloso de haber participado en la historia de este país, ¿verdad? Este, es la historia de nuestro país, es historia que nosotros no la podemos ocultar. Ahora lo que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Yo, bueno, al menos por mí ya lo hice, ¿verdad? A veces me ponen comentarios muy ardientes, pero ahí los dejo, yo ahí los dejo. Pero por decirles la historia por la que pasamos, tuvo que pasar este país, donde nos pasó involucrando a toda la juventud de los 80, ¿verdad? Tanto como camaradas del ejército como guerrilleros, ¿verdad? Entonces, por decirles, entonces nosotros observábamos toda esa troncal del norte, nosotros pasábamos observándolo, planificando cómo vamos a hacer operaciones en esos lugares, ¿verdad? Y por supuesto les digo que esa troncal del norte la cuidaba la primera brigada, la cuidaba mucho por todos esos lugares. ¿Verdad? Entonces, cuando les decía del Drácula, yo tuve la oportunidad de convivir, anduvimos juntos con el Drácula por todos esos lugares, andar en esos lugares, participar en emboscadas, pues se llamaba eso. A veces nos poníamos, ya les he contado, esto es historia, les digo, nos poníamos de civil y nos íbamos nos quedábamos dos a veces de civil, vestidos de camaradas campesinos, así nos quedábamos vestidos, ¿verdad? Para poder golpear, ¿verdad? Antes de que el ejército llegara a este cerro de Guazapa. Hubo un momento que entre esas cosas, creo que fue el Drácula, el de eso, ¿verdad? El Drácula creo que fue. El Drácula creo que en una de esas, iban varios camiones llenos, pero todos iban uniformes de futbolista, pantalón camuflajeado y uniforme de futbolista con todo el equipo, fusil y todo, ¿verdad? Entonces era como una estrategia para que nosotros nos confundiéramos, pero jamás uno se iba a confundir, ¿verdad? Si el camión es verde, verde, ¿verdad? Entonces no importaba que fueran de civil, ¿verdad? Porque ahí llevaban todo su equipo, todo, pues, pero iban uniformados de camisa de futbolista. Creo que el Drácula, si no me equivoco, participa en una emboscada de esas ahí en la Troncal del Norte. Creo que fue a como a una compañía de comandos de la primera brigada. Entonces, como les digo, con el Drácula nos permanecíamos por toda esa zona. Bueno, por contarles algo, ¿verdad? Cuando el Drácula aparece, cuando yo conozco al Drácula, eh, me acuerdo, por contarles historia, ahí por esa Troncal del Norte, el Drácula era un tipo que era tan no sé de dónde sacaba chispa, pues, pero les he contado. El Drácula una vez iba adelante, íbamos por toda esa Troncal del Norte buscando. Y no crean que el Drácula iba con el fusil así, ¿van? El Drácula llevaba el fusil con el cañón para arriba. Y entonces, y llevaba suelto el cinturón, ¿verdad? El cinturón, cosa que se ponía uno para andar toda la munición y todo, la reserva, granada. Entonces el Drácula está suelto, llevaba eso y el fusil para arriba. Y yo me acuerdo que iba detrás de él y le dije, Drácula, un momento, Drácula, y buzo, le dije, y solo le dio risa, y buzo. Entonces, pero unos 5 minutos después, ¿verdad? Siguiendo por toda la orilla de esa troncal, estaba una patrulla de la primera brigada e inmediatamente le suelta al Drácula el santo y seña, le suelta el santo y seña, y les digo, yo no sé por cómo es Drácula,
ni había terminado de decir el soldado, creo, si no me equivoco, creo que era algo así como tromblón, algo así, ¿va? Ni había, me recuerdo de eso, ni había terminado de decir el santo y seña, cuando el Drácula ya le estaba incendiando la trinchera, pura ráfaga, pa. Entonces uno decía, ¿de dónde saca tanto? ¿De dónde este cabrón así tan buzo, pues, o sea, tan buzo, porque uno se quedaba admirado de verlo, ¿verdad? Y tenía unas habilidades para toda cosa, miren, amigos y amigas, por contarles, el Drácula tenía habilidades para todo. Era un gran francotirador. Les digo que miraba las culebras el Drácula y agarradas las hacía. Entonces uno se quedaba, ¿y este tipo de qué planeta? ¿De dónde vino? Entonces era un tipo bien humilde, ¿verdad? Entonces les digo, uno tuve la oportunidad de platicar con Drácula, fui del mismo grupo, como les digo. O sea, cuando oigo gente que habla, dice cualquier cosa, digo, pobrecito, lo que hablan, ¿verdad? Y cuando yo les menciono de esto, bueno, le estaba mencionando que, al menos en la FAL, cuando uno tenía un problema, por ejemplo, podía ser de dientes, cualquier cosa, se lo mandaban a arreglar, ¿verdad? Pagaba la FAL, ¿verdad? Por ese tipo de consultas, todo eso lo pagaba. Y les digo, cuando les digo esto, al Drácula como premio, ¿verdad? Al Drácula como premio, le mandaron a poner el puente. Sí, se lo mandaron a poner de la FAL, les digo, ¿verdad? De la FAL. Fueron, ¿verdad? Los que hicieron, pues, la organización de Chafik, ¿verdad? Entonces se lo mandaron a poner. Entonces el Drácula, porque antes le hacía falta todo lo, aquí abajo lo tenía los colmillos. Entonces luego ya aparece Drácula con su puente, ¿va? Si no me equivoco, creo que hasta le habían puesto 2 coronas de oro, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces lo fui conociendo. El Drácula era un gran combatiente, buenísimo. Pero les digo, Drácula nadie lo domaba. Nadie lo domaba. Era excelente. Todo. ¿Va? Si lo mandaban a llamar, él iba. ¿Va? Pero ¿quién iba a llegar cuadrándose? No. Él siempre llegaba. ¿Qué hubo, vos? Entonces, ¿qué hubo vos así? ¿Va? No era una persona que iba a andar cuadrándose la hora. Aparte que estoy presente, comandante. No, el Drácula era así, ¿verdad? Entonces, bueno, incluso les digo, platicando en las oportunidades que tuve yo de platicar con Drácula, Drácula siempre manifestaba que el día que él fuera herido, él, él se iba a suicidar. Él se iba a suicidar. Siempre me ha manifestado eso. Siempre se lo manifestaba uno, ¿verdad? Y por decirles, el Drácula era, me acuerdo, que lo mandaban, el Drácula, estábamos todos los del grupo del Drácula, pero faltaba el Drácula, que era el jefe de nosotros. Entonces, ¿y tu jefe? Me acuerdo una vez el capitán Odirma, diciendo, ¿y tu jefe? Ahí está, anda a hablar. Entonces, me acuerdo que el Drácula en esos tiempos había tenido su pareja, ¿verdad? Aquí había muchos camaradas, muchos que tenían pareja aquí en la guerra. Entonces, había una cosa que le llamaban como así, ¿va? Que a veces o iba el camarada a dormir con la compañera ya, o la compañera a dormir con él. Entonces, eso en la guerra le llamaban noche libre. ¿Verdad? Eso era un permiso que tenía que solicitar uno al jefe, ¿verdad? Y a ver si la compañera estaba disponible también en el otro campamento donde estaba, ¿va? Si ella tenía chance, ¿verdad? Porque si estaba operando, ¿cómo podía ir? ¿Va? No podía ir, pero entonces así se llamaba, se solicitaba un permiso y a eso le llamaban por contarles secretos de la guerrilla. Estoy haciendo propaganda al pelón, ¿va? Este, a eso le llamaban noche libre. Entonces iba uno, venía ella y así era. Entonces el Drácula había estado en eso, estaba en noche libre, había llegado a su compañera a dormir con él, ¿va? Pero entonces el Drácula tenía como el día libre, no tenía ni que formar, no tenía que hacer ni ejercicio y todo, pero no sé por qué lo necesitaban. Entonces cuando me mandan a mí, ¿verdad? Donde él, ¿va? Y le digo, mira, dicen que te presentes. Que no jodan. Entonces el Drácula lo que hizo darle un gran abrazo, le dijo, venite, sigamos durmiendo. Yo estoy de noche libre. Entonces le valía, pues, o sea, no lo pudimos hacer ese día que llegara, pues no lo pudimos, no lo pudieron hacer. Oye, él era así. Y lo que les contaba la vez pasada, ¿va? Que el Drácula
llegábamos todos de misión y tiene que dar parte uno, ¿va? Parte que estoy presente, la misión fue cumplida, todo, ¿va? Todo bien, sin novedad. Aquí está lo que mandaron a traer, aquí está todo, ¿va? Pero el Drácula no, todos estábamos sentados ahí en el camino, en la orilla del camino, callejón viejo que hay por todo eso, y el Drácula, y el Drácula platicando con los de rastreo, los de rastreo donde estaban varios camaradas ahí, ¿verdad? Entonces el Drácula platicando con ellos. ¿Querés café? Le decía. Y ya estaba echando el cafecito el Drácula ahí, y nosotros todos con las mochilas en el suelo y parados ahí, va esperando. Y lo que les decía, que a rato el comandante pasaba y pasaba enfrente, como quien dice, ¿va? Para ver, para ver si Drácula le daba parte, ¿va? Y nada, ¿va? Entonces todos. Y entonces el comandante dice, che, ya vinieron, ¿va? Sí, ya venimos. Pues sí, pero como no estaba el Drácula, que era el que tenía que dar parte, entonces nosotros ahí pues esperando, ¿va? Esperando que, que el Drácula no formara y dar parte. Entonces, pero en eso nos pasamos así, pues, nos pasábamos. Y el Drácula, hasta que le roncaba, la gana empezaba ya de luego, ya empezaba, ya iba a presentarse, vaya a dar parte. Pero no vayan a creer que, ¿qué huele vos? Le decía, ¿qué huele vos? Le decía siempre el comandante. Entonces, así fuimos conociendo, muchos conocimos al Drácula, jodía medio mundo, el Drácula jodía medio mundo. Y con eso, de cómo se llama, cuando ya tenía dientes y todo, ¿verdad? Yo cuando lo conocí, ya lo conocí con dientes. Pero el Drácula de repente llegaba por la espalda y le mordía la nuca. Era la broma del Drácula de todos los días, para todos, ¿verdad? Morderle la nuca a los camaradas, a quien fuera, pues él. Y a veces algunos, y también tenía esa maña el Drácula que agarraba las culebras y sabía quiénes le teníamos miedo a esa babosada. Y cuando uno estaba así confiado, ¿verdad? En algún lugar haciendo alguna cosa, estaba confiado, se las iba a poner aquí a uno, ¿verdad? Entonces era una habilidad que se manejaba. Les digo, yo llegué a tener jefes en esa guerra. En ese tiempo les digo que eran admirables, ¿va? Después de que muere el Drácula, yo paso al grupo de Vladimir, ¿va? Vladimir, otro camarada que ya los he mencionado por ahí, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocer, también de conocer a Odir, ¿verdad? Odir, que era otro excelente persona, muy frío, muy así, muy calculador, ¿va? No se ajolotaba para nada, ¿verdad? Un camarada moreno del lado del volcán de San Salvador, ¿verdad? Entonces, eh, era bastante, bastante activo, bien, o sea, pero bien para dar las órdenes, bien tranquilo, ¿verdad? Pero, como les digo, o sea, así fui conociendo y, y por decirles el Drácula, tuve la oportunidad, me acuerdo con el Drácula una vez operando en la zona de ¿cómo se llama? La Troncal del Norte, operando en esa zona, el primer, el primer AK-47, el primer AK-47 que apareció por aquí, ¿verdad? O uno, parece que habían dos, pero uno de esos se lo dieron al Drácula, ¿verdad? Se lo dieron al Drácula. Por cierto, era un AK-47 como que ya había sido bastante usado en el ejército sandinista en aquellos tiempos, ¿verdad? Saludos para todos los camaradas de Nicaragua que me siguen. Saludos para un amigo de Honduras, varios amigos de Honduras, pero hay uno que me escribe seguido, se me olvida el nombre. Entonces, les digo, tuve la oportunidad de ir, de irlo conociendo, pues el Drácula con el AK era el nombre, era excelente tirador, ¿va? Todavía, porque les digo, todavía no habían aparecido los Dragonok aquí, ¿verdad? Cuando aparecieron los Dragonok, ya aquí fue cambiando la cosa. Créanme que es un arma que le dio a la guerra aquí, a nosotros al menos como FAL. Nos ayudó mucho a poder, a poder cambiar el curso de la guerra, pues, o sea, porque me acuerdo cuando yo vine aquí en el 84 no había ningún Dragunov. Entonces no se usaban casi tiros de francotirador. Lo que medio se lograba hacer a veces con
era algún tiro que le saliera a uno con algún otro tipo, pero no habían cursos de francotirador, ni habían francotiradores aquí en Guasapa, ¿verdad? Entonces, se, se, se- eso fue cambiando, fue cambiando. Cuando Drácula le dan ese AK-47, por cierto, fíjense que los AK-47, no, el apagallama es así, va, como achaflanado. Pero hay unos que es redondito, que es cabal, ¿verdad? Sí, va, ¿no? Redondito, redondito. Las PKM, por cierto, por decirles, trae como también el apagallama como así redondito, una cosita así, un botoncito que... Entonces, ese que le dieron al Drácula, era uno, no era chaflanado, ¿verdad? No era chaflanado, sino que era de, así, de ¿cómo se llama? De como un voladito así que uno les encerroscaba la apagallama. Entonces, al Drácula le dan ese fusil. Y una vez veníamos con el Drácula de operar como tipo 5 de la tarde, veníamos por esa zona de allí de Las Flores, ¿verdad? San José de Las Flores, toda esa parte, todas esas planicies, nosotros todas esas planadas. Hay un cantón por ahí que se llama Santa Teresa de las Flores, luego sigue el Guaycuma, luego sigue ¿cómo se llama? Santa Bárbara. Todos esos lugares con el Drácula nos veníamos de día, a veces de día. Veníamos esa vez, creo que veníamos 10, veníamos de día, ¿verdad? Porque lo que tratábamos, lo que intentábamos en ese momento es que el ejército se diera cuenta que nosotros operábamos por la zona, porque queríamos que llegaran a esa zona, ¿verdad? Queríamos, andábamos provocando, como dicen, ¿verdad? Y entonces, este, en ese tiempo veníamos como de día, como tipo 5 de la tarde, nos íbamos a cruzar Santa Inés, Meléndez, todo eso. Veníamos de un operativo, de un gran operativo que he oído que se llamó Fénix, Operación Fénix aquí en Guasapa. Entonces había quedado, entonces empezaba a crecer la fala aquí en Guasapa, ¿no? Porque cuando yo vine, al pelón dice algo, ¿verdad? Pero cuando yo vine, si aquí acaso habían por todo, combatientes, si acaso habían 50 o 30, 40, una cosa así, 40. Creo que no pasaba de un pelotón, ¿verdad? De combatientes, cuando yo vine aquí a Guasapa, ¿verdad? Imagínense que yo me vengo de Chalate con el sueño de pertenecer al batallón BRAC. Entonces, pero con ese sueño, y cuando yo vengo aquí a Guasapa, ya no existía el batallón BRAC, no existía, ¿verdad? Habían unidades que se habían mandado para el volcán porque unos camaradas, la mayoría de camaradas murieron y otros se mandaron a lugares, por ejemplo, al volcán de San Salvador se mandó, por decirles, parte del batallón, ¿verdad? Por decirles un pelotón a trabajar, ¿verdad? En el volcán de San Salvador. Luego para la parte de San Laureano se empieza a abrir otro frente, ¿verdad? Para la parte de San Laureano, el Cortés, toda esa parte de Soyapango, toda esa se manda otro pelotón, por ejemplo, por decirles, miren, para allí se fue el Chato Horacio, para allí se fue el Chato Horacio. Chato Horacio murió por ahí en esa zona, operando, porque les digo, uno va a lugares donde uno opera que lógicamente los está abriendo y va a morir. Murieron muchos camaradas, por ejemplo, ahí tuvo, por ejemplo, el Choco Julio, una persona tan famosa. eh, Vive, el Choco Julio vive, por ahí anda. Saludos, Choco Julio, por si me sigue. Así es que, este, por decirles, se hace así un montón, ¿verdad? Y se queda la otra parte aquí defendiendo el Cerro de Guasapa. Eso, bueno, Careloco, Víctor Careloco también es parte de ese batallón. Yo me acuerdo, cuando yo vine aquí a Guasapa, yo conocí, saludos camaradas, vamos a seguir con la segunda parte luego, ¿verdad? Cuídense, bendiciones, no se les olvide suscribirse a mi querido Cerro de Guasapa. Bendiciones.